NN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, 10:08. Isel Guerra nos acompaña aquí en el estudio para actualizar esa información internacional. Isel. Hola, Isel, de nuevo. Hola, nuevamente. Sí, en esta oportunidad comenzamos esta revisión en Estados Unidos, con la mirada puesta, por cierto, en el país norteamericano, pero también con lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en Medio Oriente. Aquí lo que se plantea de parte de algunos funcionarios palestinos es que las negociaciones y los diálogos que se han estado llevando a cabo desde el día domingo por la noche para poder conseguir un cese a las hostilidades entre Israel y Hamás están estancados. Aquí en estas conversaciones indirectas, que ya van en la cuarta ronda, según se ha podido conocer, se señalan como detenidas, al menos estancadas, en el sentido de que no se ha podido avanzar precisamente para poder conseguir este punto tan trascendental, cuando se van a cumplir ya 2 años, por cierto, de este conflicto en el mes de octubre. Bueno, ¿qué es lo que está generando este roce que no permite avanzar? Uno de los funcionarios palestinos de Hamás señalaba hoy más temprano a la BBC que son 2 puntos en específico, partiendo por cómo se distribuiría la ayuda humanitaria en estos 60 días de cesar las hostilidades, que es la propuesta que ha presentado Estados Unidos. Y aquí lo que ocurre es que Israel no estaría aceptando la entrada sin restricciones de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones, porque Israel lo que plantea es que quiere que se mantenga la Fundación Humanitaria de Gaza, ¿no? Esta controvertida organización, donde además están asociadas debido al despliegue, ¿no?, de estos equipos para poder entregar ayuda humanitaria, cientos de muertes en estas últimas semanas. Otro de los puntos en conflicto, que según ha planteado también este funcionario a este medio británico, es respecto del despliegue, de la retirada en rigor de las tropas israelíes. ¿Por qué? Israel no se quiere retirar, por cierto, de puntos que fueron capturados posterior a la ofensiva que comenzaba en marzo de este año. Y claro, a eso además se suma también esta otra situación respecto de las ayudas humanitarias. Esos serían entonces los 2 puntos que por estas horas friccionan y que no permiten avanzar, pese a que Netanyahu lleva ya 2 días de viaje en Estados Unidos. Lo hemos visto, ¿no?, por cierto, reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El día de ayer se llevó a cabo otra reunión, una segunda y sorpresiva por lo demás, Carola Seba, en lo que en algún momento se planteaba la posibilidad de que con esta reunión de la jornada anterior se pudiera eventualmente anunciar un acuerdo o un cese a las hostilidades. Lo cierto es que lo reconocía también Netanyahu hace solo algunas horas atrás de este día miércoles. Esta última reunión se centró en esfuerzos para liberar a los rehenes. Recordemos que hay 50 personas que aún están bajo el cautiverio de Hamás, y uno de los puntos importantes, por cierto, esta propuesta de Estados Unidos es poder liberar a 28 de ellos, 10 vivos y 18 cuerpos en estas 60 días, ¿no?, que es lo que estaba presentando Estados Unidos. Que es un tema al que Hamás no ha cedido todavía, ¿no? No ha dado ninguna señal. Bueno, se han ido liberando algunos en un proceso en el proceso de negociación, pero no a liberar a la totalidad de los rehenes o entregar los cuerpos de quienes hayan muerto estando en cautiverio. Exactamente, esa es sin duda la principal piedra de tope detrás de estos esfuerzos, y es que Hamás también insiste en la necesidad de un fin total de este conflicto, que es otro de los puntos que deberían ser tratados en medio de este acuerdo, pero sobre todo durante los 60 días, si es que se llega a precisamente concretar ese cese a las hostilidades, sobre cómo se va a finalizar esta guerra y este conflicto entre Israel y Hamás. Bueno, este tema, por cierto, es el tema central de esta noche en Conexión en Global Prime con Alicia Contreras, allí con varios entrevistados, para profundizar precisamente lo que ha estado ocurriendo durante este último tiempo y los esfuerzos en medio además de la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos, con esta propuesta incluso del premio Nobel, no denominar, por cierto, a Donald Trump, en medio de los esfuerzos que hemos visto de parte de Estados Unidos. Bien controvertido. Sumamente controvertida también esa nominación, que presenta por lo demás Israel y en particular el primer ministro Benjamín Netanyahu. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional. El día de ayer se registraron al menos 3 sismos en Guatemala que dejaban estas imágenes, daños diversos y de diversa consideración también en diferentes viviendas y estructuras, pero además se reportan al menos 2 muertes producto
de estos sismos, de estos movimientos telúricos que se registraron el día de ayer pasadas las 3 de la tarde. 2 muertos entonces, lamentablemente por derrumbes de piedras y de tierra que terminaron por sepultar a un vehículo. Se suma además que había varios atrapados, al menos 7 en 3 localidades del suroeste de este país. Entre ellos una familia de 5 miembros que permanecía atrapada al menos hasta el día de ayer por la noche. 3 sismos entonces, todos de mediana intensidad, al menos bajo el criterio nuestro como chilenos, ¿no? El primer sismo fue de 4.7 a las 3 de la tarde con 11 minutos hora local. Se ubicó a unos 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guatemala. 30 minutos después, otro sismo, 5.6 magnitud, de 10 kilómetros de profundidad. Y ya unos momentos más tarde, un tercer sismo, un movimiento telúrico de magnitud 4.8 en el sur y el suroeste de Guatemala. Varios daños reportados, caídas de muros, rocas en las carreteras, también afectaciones en una iglesia. Se reportaban además deslizamientos de tierra, daños también en edificaciones, que de hecho son parte de las imágenes que hemos estado revisando en estos últimos momentos y que dan cuenta por lo demás de los efectos que tuvieron estos sismos, estos 3 movimientos telúricos el día de ayer por la tarde en Guatemala. 2 muertes entonces reportadas hasta este momento, 7 personas atrapadas. Allí se han estado realizando los esfuerzos para, por cierto, dar con estas 7 personas en al menos 3 localidades que son las más afectadas producto de estos sismos que se registraron el día de ayer. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, no sé si ustedes, Carola, Seba, han visto o han utilizado incluso este chatbot de X, de la red social de Grok. Exactamente. Y no la lo he gente usado, pero lo he visto. usualmente suele preguntar, que es la frase, ¿no?, más repetida, creo que esto es real. Bueno, etiquetan o arroban precisamente a este chatbot y él le da la respuesta. Bueno, ¿qué ha ocurrido precisamente con el funcionamiento de Grok? Que ha elogiado a Hitler y que incluso ha insultado políticos en estos últimos días. ¿Qué ocurrió? Y esto está muy relacionado. Se volvió loco. Eso es precisamente la inteligencia artificial de Elon Musk. Bueno, ¿qué ha ocurrido a raíz precisamente de las inundaciones en Texas y de las muertes de estas campistas, ¿no? Al menos 27 niñas y monitoras que estaban en las orillas del río Guadalupe. Bueno, varias publicaciones parecían celebrar la muerte de estos niños en esta zona de Estados Unidos y algunos usuarios le preguntaron precisamente a Grok ¿qué personaje histórico del siglo XX sería el más indicado para lidiar con tales publicaciones? Y es allí donde hace mención y hace una referencia positiva a Hitler, diciendo que el líder nazi sería la mejor persona para responder a este supuesto odio blanco. Otras de las críticas de este chatbot y sus respuestas particularmente. Cito textual lo que publicó Grok, esta inteligencia artificial. Si criticar a los radicales que vitorean a niños muertos me convierte literalmente en Hitler, que me pasen el bigote. La verdad duele más que las inundaciones. Y esto está solo relacionado con Hitler porque además en estos últimos días ha lanzado publicaciones criticando a políticos polacos. De hecho, autoridades de ese país han denunciado a XIA, que es en rigor la compañía detrás de este chatbot, ante la Comisión Europea, alegando que Grok ha hecho estos comentarios que no corresponden contra políticos de este país, así como también contra su primer ministro. Oye, pero como que se le soltó la cadena a Grok, ¿eh? Bueno, y de hecho lo que ha mencionado Elon Musk en estas últimas jornadas es que se están haciendo allí revisiones, monitoreos. De hecho, el viernes pasado, simplemente antes incluso, o en medio más bien de lo que estaba ocurriendo en Texas, Elon Musk, el multimillonario, publicaba que Grok ha mejorado significativamente. Deberías notar una diferencia cuando le hagas preguntas a Grok. Parte de la respuesta de Elon Musk en medio también de esta polémica, pero de todas formas queda allí las publicaciones. No, y además, Elon Musk está armando un partido político. Esa es su aspiración. Entonces hay que ver también cuánto pende este tipo de discursos que a uno le parece súper chocante, muy incorrecto, muy dañino, pero que a mucha gente, desgraciadamente, hoy le hace sentido. Claro, y además no hay que olvidarse que también detrás de la inteligencia artificial y de todos estos modelos, hay un input, digamos, de información, ¿no? O sea, tú decides cuál es el marco y con qué información trabaja ese modelo para poder entregar esa respuesta. Por lo tanto, tú de alguna manera podrías orientar, si es que quisieras hacerlo,
orientar un sesgo, por ejemplo, o determinar que las respuestas vayan en cierta línea. Recuerden cuando salió este equivalente a ChatGPT chino, DeepSeek. Sí. Si tú le preguntabas por lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen, no te respondía. No. Claro. Eso está determinado, digamos, por quien configura el algoritmo o el modelo, digamos, con el que trabaja ese chat. Lo mismo puede estar pasando con Grok también. Sí, y de hecho, sin ir más lejos, en DeepSeek también, ante consultas, por ejemplo, que hicimos dentro del equipo del área internacional sobre el régimen de Xi Jinping, también desviaba la atención. Bueno, eso es precisamente porque estos modelos de inteligencia artificial son entrenados, ¿no? Como bien señala Seba, reciben este input, ¿no?, de información con la que finalmente basan sus respuestas, y en este caso particular, bueno, Elon Musk dice que se está trabajando. ¿En qué exactamente? Bueno, habrá que ver, y seguramente más de algún usuario va a seguir haciendo preguntas en los próximos días, pero bastante importante e interesante también la situación que ocurre con la inteligencia artificial y los alcances que tienen actualmente. Muchísimas gracias, Giselle.